que mi mayor miedo sea perder mi trabajo. Y como somos energía, la energía del miedo pesa más y atraemos esa energía del miedo y no la del deseo. Ahí es donde se equivocan estas leyes cuando hablamos del secreto, de que todo lo que pensamos lo atraemos, pero hay que revisar que ese pensamiento que estemos teniendo no haya detrás, ese inconsciente que está detrás, y que haya un miedo porque estamos atrayendo ese miedo. Entonces, para poder atraer eso que queremos, tenemos que neutralizar lo que hay detrás, lo que hay debajo. Entonces van a poner, ¿cuál es mi mayor miedo? Bien, ¿cuál es mi mayor deseo? Y luego van a poner, ¿cuál es mi mayor miedo? ¿Cuál es mi mayor miedo? Ese es el contrario al deseo. Si mi mayor deseo es ser feliz, mi mayor miedo es ser infeliz. Si mi mayor deseo es ser rica, mi mayor miedo es ser pobre. Y aquí estamos hablando un tema de una emoción que es el miedo, que todos tenemos y heredamos el miedo. El miedo es una herencia que tenemos de ese cerebro neocortes y que lo tenemos alojado, porque con ese hombre, cuando el hombre era neandertal, él le daba miedo de la noche, cuando lo atacaban los animales y salía a cazar. Y esos miedos nosotros a veces los heredamos en la noche porque en la noche es donde llegan nuestros mayores miedos. Pero ya los miedos son más creados por esa mente que no has refinado. Miedo a lo que no ha pasado, miedo a no pertenecer, miedo a no ser querido, miedo a no ser aceptado, miedo a ser rechazado, miedo a ser abandonado, miedo a ser desempleado. Son una cantidad de miedos que empieza esa mente loca a albergar, que no existen y que empezamos a manejar una energía de tensión y de peso, porque el miedo llega con energía de peso a nuestro cuerpo y empieza a llevarnos peso donde estamos somatizando, en la garganta, en el pecho, en las manos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para soltar esos miedos? Ahora vamos a hacer una meditación para equilibrar esa mente negativa, porque miedos tenemos todos. El miedo es bueno, aquí estoy hablando de esta emoción que sé que todos la vivimos, y el miedo es bueno cuando una mente negativa es buena cuando está equilibrada. Recuerden que el equilibrio es bueno cuando está equilibrada porque te previene, porque tienes una mente sigilosa, porque tienes una mente atenta, porque tienes una mente alerta a cualquier peligro. Pero es malo cuando está excesivo, cuando está exagerado. ¿Y qué es exagerado? Cuando empiezas a ver todo con miedo, porque allí te paraliza, te inmoviliza, te petrifica y no te deja mover. Entonces, cuando el miedo está equilibrado, es bueno porque te da energía para sacar tus proyectos adelante. Muchas personas que son ricas y eran pobres, llegaron a esa riqueza por ese miedo a la pobreza, pero estaba equilibrado, es decir, está ese motor de llegar, de hacer de ese actuar, aunque esto es desde un plano muy material, porque desde un plano más espiritual no se habla en estos elementos, pero lo estamos hablando para ponerles el ejemplo del miedo. Entonces, en el campo del miedo, cuando el miedo está equilibrado, te hace mover, pero cuando el miedo está desequilibrado, te paraliza, porque llevamos cortisol a nuestro cerebro. Y cortisol es que pone apretado tu cerebro, y al ponerlo apretado, te pone a funcionar tu cerebro en un 5%. Y en ese 5% no vas a tener una toma de decisiones acertada. También ese miedo se va al intestino grueso y delgado, y está comprobado que allí hay neuronas, solo que esas neuronas son distintas. Entonces, por eso es importante inhalar, y cuando digamos inhalación, vamos a llevar una respiración yógica. Una respiración yógica es una respiración abdominal. Cuando yo inhalo,
lleno mi panza. Cuando yo exhalo, mi panza se vacía. Cuando yo inhalo, mi panza se infla. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a respirar superficialmente, donde esa inhalación llega solo hasta acá y no llevamos oxígeno a esa pancita. Entonces los invito a que volvamos a aprender a respirar, a que si ya lo saben, los felicito, y si no lo saben, lleven ese prana a esa pancita para que se oxigene y para que movamos esos miedos. Ahora para terminar, es decir, voy a seguir explicando, pero para finalizar nuestro encuentro, quiero que finalicemos con una meditación para que la sigan haciendo en sus casas. Y es una meditación para equilibrar la mente negativa, para que siempre tengan esa energía para hacer, para actuar, para que no se petrifiquen, porque cada cosa que llega a nuestra vida es como una experiencia de aprendizaje. Y cuando nosotros nos damos cuenta, como en la autoobservación que hicimos ahora, y enfrentamos eso y lo llevamos a lo peor, como lo que hicimos, que esa es la intención, vamos a llevar esto a lo peor. Supongamos que lo peor es morir. Algunos de pronto pudieron ir a eso. Supongamos que lo peor es no tener con qué pagar las cuentas y quedar afuera y no tener casa. Vamos a lo peor. Cuando vamos a lo peor, es como si desinstaláramos esos miedos, porque subimos la energía en nuestro cuerpo y luego de llevarla a lo peor, ya el cerebro pasa como cuando tú cuentas un chiste. Tú cuentas un chiste y te ríes, luego cuentas la segunda vez y ya no te ríes tanto, y luego cuentas la tercera vez y ya ni te ríes. Lo mismo pasa con tu cerebro. Si llevamos ese miedo al extremo, si llevamos esa situación al extremo, reviviéndola, vamos a empezar a desmarcar nuestro cuerpo de ese miedo, porque ya está marcado. Entonces empezamos a quitar esa energía eléctrica de miedo que tenemos y ya cuando lo vemos decimos, ve, es que no me da miedo. Es decir, si me quedo sin casa, el universo y esa mente universal es tan bonita que me va a dar otra casa más bonita, que me va a dar un apoyo, que se van a abrir otras posibilidades. Si tienes ese campo infinito de posibilidades es porque te está abriendo otras puertas, solo que a veces no confiamos en esas nuevas puertas que se abran. Bueno,